Estamos con Martín del pueblo Charrúa. Hola Martín, buen día, ¿cómo te va? Para Afrodesires en esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde acá Caracas, 7, 8, 9, 10 de diciembre de 2025, en contra de toda amenaza a la soberanía de este pueblo y en defensa de la revolución bolivariana. Hola Martín, buen día. Saludos a todas y todos, Jaruj. Estamos acá en las tierras de Cacique Guaycaipuro, también la tierra donde vio nacer tanto al libertador Simón Bolívar como al comandante Chávez. Y bueno, estamos acá ahora ya medio por volver y ya en una onda un poco bacán, ¿no? Disfrutando un poco las últimas horas que nos quedan acá en la República Bolivariana. Pero bueno, hemos tenido jornadas largas, de mucho laburo y bueno, estamos acá. Martín, sos del Uruguay, contanos un poquito, bueno, como sabemos, la etnia en Uruguay es la etnia o el pueblo charrúa, contanos un poquito sobre eso y cómo llegan hasta Venezuela y ya cuántas veces han venido. Bueno, sí, nosotros somos del pueblo Nación Charrúa. Y bueno, los charrúas nosotros decimos que somos el grupo indígena más importante del Uruguay. No el único, también están los hermanos guaraníes, que eso también hay que decirlo. Y también hay que decirlo que en realidad no hay censos por pueblos, ¿no? Cuando se hace el censo y preguntan la ascendencia étnico-racial, preguntan por ascendencia indígena, pero nunca hay un desglosamiento de a qué pueblo pertenece la gente que se autoidentifica, ¿no? O sea, con qué pueblo se identifica. Entonces, bueno, no hay registros de, de saber exactamente, la mayoría son los charrúas, la mayoría de los guaraníes, pero sí, los charrúas somos los que tenemos la impronta más fuerte, somos los más organizados y somos un poco lo que hemos empezado a mover la discusión sobre lo indígena en el Uruguay. Eh, los hermanos guaraníes, por otras cuestiones, vienen un poquito más atrás. Pero no es que no existan, ¿no? Y bueno, y estamos acá en Venezuela, sobre la avenida acá en Venezuela. Eh, bueno, decir concretamente, yo originalmente había venido acá en el 2013, cuando todavía estaba Chávez vivo, en unos encuentros que se llamaban Indoamérica Joven, ¿no? Que eran unos encuentros de juventudes indígenas del continente. Después eso se corta, porque bueno, como sabrán, bueno, muerte de Hugo Chávez, después de la muerte de Hugo Chávez, empieza allá a partir de 2014-2015, empieza todo el proceso de disputa más fuerte de la derecha de forma más violenta, el tema de las guarimbas, el tema también de las sanciones más duras de Estados Unidos, ¿no? El último periodo de la administración Obama y el primer periodo de Trump es cuando se imponen las sanciones económicas más fuertes. Bueno, y ahora ni hablar, ahora hay hasta buques militares, ¿no? O sea, la cosa ha ido increciendo. Claramente la administración republicana tiene una cuestión muy jodida contra Venezuela, pero también recordar que Obama, su último periodo, empezó a implementar sanciones y también una crisis petrolera que bueno, eso hizo que, bueno, se pararan los encuentros en Venezuela, también porque los propios compañeros no tenían forma de garantizar seguridad en ninguna delegación internacional. Recordemos la época de las guarimbas, o sea, Venezuela estaba al borde de una guerra civil, ¿no? Y bueno, y más recientemente, a partir del 2024, que con Paula Suri, como delegados de los pueblos indígenas del Uruguay ante el FILAC, fuimos a la Asamblea General del FILAC que se realizó acá
en Caracas, Venezuela. Una apuesta también del gobierno venezolano, como bueno, diciendo, bueno, que se haga el encuentro de un organismo internacional dedicado a los pueblos indígenas, que se haga acá en Venezuela. Y bueno, y ahí después quedó el contacto con los hermanos, tanto de la delegación indígena de Venezuela ante el FILAC, como también del Ministerio de Pueblos Indígenas. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, la hermana Paula Soria ha venido varias veces, ha venido más veces que yo. Y bueno, y recientemente, bueno, en el mes de principio de octubre, bueno, nos llegó la invitación para participar. Bueno, estuvimos participando en el encuentro en defensa de la madre tierra, que se preparó un documento para entregar a la COP30 acá en Venezuela. Y bueno, y ahora volvimos a Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz. Bueno, esa es como la experiencia que hemos tenido acá en Venezuela. Martín, ¿y qué expectativas se tiene como pueblo nación charrúa desde lo interno, sumándose a esta unidad de los pueblos a la que llama la República Bolivariana, para llevar a los distintos pueblos y a los territorios ya dentro del territorio uruguayo? Bueno, decir, nosotros, cuando vinimos en el 2024, empezamos a ver que, bueno, acá en Venezuela la cuestión indígena está muy trabajada, muy aceitada, hay un movimiento indígena fuerte y a nivel institucional está muy avanzado, tiene ministerio, bueno, y el tema también bueno, de que realmente uno ve que hay procesos de consulta bien aceitados, constantes, participativos, que también participa gente de las comunidades, como es esto, más remotas. Entonces eso nos motiva a, bueno, acá hay algo que hay que aprender, hay que prestar atención. Y después que, bueno, también uno, tanto en el encuentro de la madre tierra como en este encuentro de ahora, o sea, uno ve que o sea, Venezuela está haciendo o queriendo hacer una articulación continental para enfrentar a lo más reaccionario de lo más reaccionario, y cosa que no lo está haciendo el progresismo. El progresismo se está durmiendo en los laureles o solo se queda en una discusión de cúpulas políticas. Y acá no solo participan las cúpulas políticas, o sea, participan movimientos sociales de todo tipo, mucha gente de base. Y bueno, y eso nos motiva a participar acá, traer nuestra experiencia como pueblo charrúa, nuestra experiencia del Consejo de la Nación Charrúa con Hacha, que está cumpliendo 20 años, y bueno, y también hacer denuncias de lo que se está viviendo en la situación ambiental en el Uruguay y la situación como pueblos indígenas en el Uruguay, ¿no? Y buscar apoyos para que el resto de los hermanos del continente apoyen la causa charrúa. O sea, se establecería una agenda como primordial y primera medida y un plan de acción para poder llevar este trabajo y ampliarlo en el territorio uruguayo y buscar de alguna manera la colaboración del Estado que reconozca y avance en algunas cuestiones donde todavía no se ha avanzado más que en el diálogo, o sea, en políticas concretas todavía en el Uruguay no hay un avance. Exactamente, exactamente. Uruguay, el progresismo uruguayo se ha quedado mucho en el buenismo, en las buenas voluntades de personas que están en determinadas instituciones, que bueno, se sensibilizan con la causa indígena, pero nosotros decimos, bueno, está todo bien con las buenas intenciones, pero nosotros necesitamos institucionalidad. Acá, para que las cosas avancen, se necesita crear institucionalidad. Si queremos que las cosas vayan más allá de el presidente de turno o más allá de fulanito que está en tal cargo, tiene que haber institucionalidad y para eso hay que hacer ley, hay que crear leyes.
hay que crear secretarías y hay que crear unidades. Además, la ley le da el marco a la secretaría y a la unidad, le da su marco de laburo. Y bueno, eso todavía son desafíos muy importantes en el Estado uruguayo, que en muchos otros ámbitos se ha avanzado muchísimo, pero justo en el tema indígena es de un retroceso comparable al de los países más conservadores de América. Es una paradoja sabiendo que, bueno, quien piensa en el Uruguay o quien piensa en la población uruguaya, enseguida aparece el nombre charrúa. O sea, los charrúas, vinieron los charrúas. Y es paradójico que aún no haya un avance a nivel institucional, que eso le otorgaría humanidad, sentido de humanidad a los pueblos. O sea, existimos. Eso produce un gran empoderamiento. Y además que en los territorios donde están la población charrúa empobrecida, dejaría de estar maquillada, dejaría de estar oculta para pasar definitivamente a una lucha por sus propios derechos, que lo hemos visto acá, que es maravilloso, ¿no? Replicar eso además unificar la lucha y promover este sentido de unidad del que se habló acá en este encuentro, me parece que es urgente, ¿verdad, Martín? Y bueno, para cerrar, me gustaría que, bueno, propongas o diga, dejes algún mensaje de lo que fue este encuentro, bueno, del retorno, de un llamado a la acción puntual desde los territorios para la población charrúa en Uruguay. Bueno, por un lado decir que nosotros acá planteamos, además de concretamente, ¿no? Como apoyos concretos a nuestra causa, bueno, planteamos el hecho de la relación entre la negación indígena y la inversión extranjera, que muchas veces el Uruguay vende a los grandes inversionistas extranjeros, ¿no? Uruguay sigue siendo un país que depende de la inversión extranjera directa, de una economía transnacionalizada totalmente, y vende el hecho de que no tiene pueblos indígenas, entonces no tienen que aplicar leyes indígenas, los derechos indígenas. Entonces hay una relación entre la negación indígena en el Uruguay y el proceso de acumulación capitalista, ¿no? O sea, el racismo antiindígena tiene mucho que ver con las formas de acumulación capitales que hay históricas del Uruguay y actuales concretamente, ¿no? Y también, y en ese sentido, bueno, hablamos también, por ejemplo, de estos megaproyectos energéticos que están llegando en el Uruguay, como lo es el tema del hidrógeno verde, como es las prospecciones petroleras que se avalaron ahora en estos días en el mar uruguayo, como es también el tema de la industria forestal. Y también una cosa que planteamos es el tema de una denuncia que se ha hecho a 3 hermanos, 3 inchalás del CONACHA, una denuncia judicial hecha por el Partido Colorado, que es un partido de derecha racista histórico del Uruguay. Y bueno, una de las personas denunciadas es mi persona, junto con otros 2 hermanos más. Y bueno, nos acusan de extremismo, de daño a la propiedad, bueno. Nosotros decimos que esto no es una discusión de vandalismo, sino que es una discusión política. Y que si estuviera reconocido el genocidio indígena y estuvieran reconocidos los derechos indígenas, esto no hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, entonces llevamos este caso acá, lo planteamos y bueno, hemos visto la solidaridad de todos los pueblos del continente y la solidaridad concreta de los pueblos de Venezuela. Y también hemos estado acá también para brindar la solidaridad al pueblo venezolano y a los pueblos todos de nuestra Via Yala, porque bueno, vemos como desde esta revitalización del racismo al más puro estilo siglo XIX, estos movimientos de extrema derecha que se expanden por el continente con discursos racistas, así que es como volver al siglo XIX, como también
el tema del colonialismo, ¿no? O sea, hoy en día parece que volvimos a la época de los imperios invasores que invaden así como si nada los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un tema que hay que defender la dignidad y en eso los charrúas estamos firmes. Nosotros, como decimos, nosotros somos indios montoneros. O sea, el charrúa fue indio montonero, peleó con Artigas, peleó con La Valleja, peleó con Rosas. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a estar acá defendiendo? Y bueno, y mandar un mensaje de que, bueno, es necesario más que nunca una articulación de los pueblos en defensa de la dignidad de nuestros territorios y en defensa de la dignidad no solo de nuestros territorios indígenas, sino incluso de nuestros países, porque hasta nuestros propios estados nacionales ya están en riesgo, ¿no? Y bueno, y que decir que bueno, que Abya Yala está más viva que nunca. Bueno, gracias Martín. Bueno, nos veremos allá por el Uruguay. Y bueno, también decir que estamos acá en el Hotel Tamanaco, este hotel que fue recuperado para el pueblo por el comandante Chávez. En este lugar nos quedamos, nos cuidan, nos guardan y estamos en este momento, bueno, después de una semana de arduo trabajo, estamos en la última tarde donde podemos tomar un poco de sol y descansar después de estos días. Nos estamos viendo.